Bueno, en varias ocasiones me pidieron que explicara en más detalle qué es un credit default swap y a pesar de que lo expliqué básicamente que es una especie de seguro, un gráfico vale 1000 palabras, entonces vamos a verlo visualmente. Básicamente un credit default swap va a ser un seguro y consta de el inicio de él es una relación entre dos grupos o personas. Por ejemplo, primero tenemos lo que seríamos nosotros, el inversor que desea aportar eh, a una institución capital a cambio de un retorno, digamos. Por eso tenemos el emisor de deuda, que en este ejemplo nuestro va a ser el gobierno argentino, a través del bono AM11, que es un bono de corto plazo en dólares, que obviamente tiene un riesgo de default. Ese es el verdadero problema inherente a la operación. Y el grado del bono, antes de la crisis del campo, era, en deuda argentina en general en dólares, era el grado BB. Dada esta situación, nosotros tenemos un riesgo implícito de default. Y ese es un tema. Entonces, el primer problema que tuvimos es que durante la crisis del campo, el riesgo de default se incrementó y por ende hubo una baja del rating crediticio de BB a BC, que es inferior, pero el negocio seguía siendo el mismo, es decir, incluso dado que se incrementaba el riesgo de default, la rentabilidad iba a ser superior. Entonces, nuestra idea era dar pesos al gobierno o en este caso como era una M11 hacer una inversión en el mercado secundario de bonos y a cambio tener una rentabilidad que alcanzaba el 70% hace poquito, en los últimos mínimos del AM11 alcanzaba el 70% rentabilidad. ¿Cuál era el problema? Precisamente nosotros teníamos un riesgo y nosotros cada vez que tenemos un riesgo, ¿qué hacemos? Contratamos un seguro. Primero, tenemos que tener en cuenta qué entendemos por riesgo. Básicamente tenemos una baja del rating crediticio de BB a BC. ¿Quién la bajó? En nuestro ejemplo va a ser la calificadora de riesgo Standard & Poor's, que básicamente dice que la deuda argentina pasa a ser más riesgosa, pero los retornos son muy atractivos, entonces nosotros queremos hacer esta inversión, pero tenemos un problema, de nuevo, tenemos el riesgo. Y para evitar ese riesgo, lo que nosotros queremos, normalmente en situaciones riesgosas, es contratar un seguro. Entonces buscamos una aseguradora que tenga una calificación crediticia superior, es decir, que nosotros sepamos que va a cumplir si se da el caso de que Argentina no cumpliera. Un conocido emisor de credit default swaps, es decir, un asegurador, es el HSBC de Estados Unidos, que de hecho tiene una calificación AA, que teniendo en cuenta que es una institución bancaria es muy alta. Si quien calificó como AA al HSBC, básicamente fue la calificadora de riesgo Standard & Poor's. Entonces básicamente lo que nosotros tenemos es que tenemos una deuda en la cual nosotros queremos invertir que ha bajado de calificación a ABC y tiene un riesgo de default de aproximadamente el 21-22%. Y nosotros buscamos un asegurador, en este caso el caso del HSBC, que tiene un nivel de crédito AA y un riesgo de default inferior al 5 o incluso el 4%, es decir, un diferencial bastante importante de riesgo crediticio comparable con la Argentina. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente vamos al HSBC y le decimos, ok, yo quiero hacer una inversión, pero tengo miedo de los riesgos, entonces lo que necesito es que vos, HSBC, emisor de seguros, me des un seguro. Entonces, ¿qué nos van a decir los del HSBC? Básicamente nos van a decir, no hay ningún problema, no te preocupes, nosotros te damos tu seguro para que vos puedas hacer esa inversión que tiene una tasa interna de retorno del 70%. La clave acá es que, obviamente, como es un seguro, el HSBC nos va a pedir una prima. Esta prima actualmente es aproximadamente el 17%, es decir, la prima del seguro es 17% y nosotros tenemos una tasa de retorno hasta hace poquito tiempo del 70%. Normalmente la proporción entre esta tasa del 70 y la prima es de 1 a 10, es decir, en circunstancias normales debería ser el 7%, pero dado el riesgo y dada la alta rentabilidad, estamos en primas del 17%. De hecho, cuando el AM11 y los bonos en dólares de corto plazo tenían una rentabilidad del 10 a 12%, el credit default swap estaba entre el 1 y el 2%. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es el tema? Nosotros podemos hacer la inversión actualmente, ahora sí la podemos hacer porque nosotros tenemos nuestro seguro. ¿Y qué es lo más importante de este proceso de credit default swap? Es simple. Como nosotros ahora tenemos un seguro de la institución HSBC que es AA, es decir, de menor riesgo, riesgo del primer mundo, con una probabilidad de default del 4%, ahora nuestra deuda con un riesgo del 22% pasa a tener solamente el 4% porque tenemos un seguro de una institución con un riesgo de default del 4%. De hecho, gracias al credit default swap, nuestro riesgo, nuestro rating crediticio sobre nuestra inversión de BC pasa a ser AA.
¿sí? Y una inversión doble A normalmente da el 5%, pero como es un seguro nada más, nosotros recibimos el 70% de retorno. Obviamente, nuestro retorno efectivo no va a ser el 70% porque nosotros tenemos el 17% de prima que pagará el asegurador. De hecho, entonces, si hacemos la cuenta rápidamente, significa que nuestro retorno efectivo sobre la inversión en AM11 va a ser el 53%. Pero ¿cuál es la cosa importante acá? Ninguna inversión doble A nos daría el 53%, es decir, nuestro seguro está haciendo que una rentabilidad del 53% tenga un riesgo de lo que debería tener un activo que en realidad nos daría menos del 5% de rentabilidad anual. Y eso es el modo en que funciona un credit default swap. Básicamente, al contratar un seguro de una institución emisora de seguros con un riesgo bajo, como es este AA, transforma a través del derivado Credit Default Swap, el seguro, este riesgo de 22% a un riesgo de 4%, manteniendo las posibilidades de retorno. Ese es el secreto de los Credit Default Swap y ese es el modo en el cual funciona.